Hermanos y hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Qué bueno es poder compartir con ustedes este tiempo de adoración. Qué bueno es poder nuevamente reunirnos, así sea a la distancia, para poder adorar el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga. Qué bueno es poder compartir con ustedes en este tiempo. Qué bueno es poder ver la mano de Dios poderosa obrando en nosotros, aún en medio de nuestras dificultades, errores, fallas. Dios está ahí en medio de nosotros. Quiero darte la bienvenida a este tiempo de adoración. Doy gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar reunidos en su nombre, en su presencia, después de algunos días. Pero podemos ver la mano del Señor obrando en medio de nosotros. Podemos ver al Señor manifestándose, obrando en medio de nuestra vida poderosamente. Dios te bendiga. Gracias por estar en este tiempo de adoración. Solamente te invito a que te dispongas en esta noche. Dispón tu corazón, dispón tu vida allí donde estás, para que la gloria del Señor pueda manifestarse en medio de tu vida, en medio de lo que estás viviendo. Dios te diseñó con un propósito eterno. Quiero que te grabes esto. Dios te diseñó con un propósito único, genuino, único para todas las personas. Para la cantidad de personas que existen en el mundo, Dios diseñó un propósito. Que lo estés viviendo o no lo estés viviendo no depende del Señor, eso depende de cada uno de nosotros. Depende de tu vida, depende de cómo estés viviendo las cosas con Dios. Pero depende de cada uno de nosotros que ese propósito se pueda manifestar. Yo he entendido en Dios, considero que el 100% de las cosas que uno haga en Dios, de lo que uno esté manifestando en Dios, de las decisiones y de la vida en Dios, el 100% depende de nosotros, no de Dios, no de una iglesia, no de un pastor, no de ir a exponer los problemas ante un pastor. De eso no depende mi vida con Dios. Mi vida con Dios depende única y exclusivamente de mí. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra dice que Él ya lo hizo todo, o sea, lo que le correspondía hacer a Él, ya lo hizo todo, ya manifestó su presencia, su reino, su voluntad, el sacrificio ya lo hizo. Entonces no es necesario, o mejor, la responsabilidad no recae tanto en Él, la responsabilidad recae en nosotros, en que tomemos decisiones, en eso recae. En muchos lugares tal vez te van a decir, es que lo único que tú tienes que hacer es orar y traer tus diezmos y tus ofrendas. No, tenemos que hacer muchas cosas. Por ahí salió en estos días un pastor que decía, es que, ¿qué más obra quieren que uno haga que orar? Ya con orar está todo hecho. Lamentablemente en la Biblia no me dice eso. La Biblia dice que es necesario que nosotros tomemos decisiones, que es necesario que nosotros hagamos algo. Nos corresponde y nos compete a nosotros hacer algo, más allá de orar. Porque si todo se arreglara con oración, haríamos una oración ahorita de que la situación aquí en Colombia se arreglara, inmediatamente se arreglaría. Pero mucha gente ha orado eso y no ha pasado nada. Porque es necesario a la oración añadirle alguna obra, alguna decisión. Es necesario añadirle procesos. Y si solamente fuera necesario orar únicamente, ojo que no le estoy quitando el poder a la oración es poderosa. Pero si fuera únicamente o suficiente o solamente necesario orar, entonces ¿por qué Josué
tuvo que ir a pelear. ¿Por qué entonces Moisés también tuvo que ir a librar batallas? Muchos dirán, ay, pero es que eso es el Antiguo Testamento. Ok, entonces ¿por qué en el Nuevo Testamento, si solamente era necesario orar? Porque entonces allí los apóstoles tomaban a las personas y les hacían procesos en donde ellos participaban de la sangre de Cristo, y el participar de la sangre de Cristo traían lo que les nacía delante de los apóstoles, y todos vivían en una misma forma, en una misma economía. Si solamente era necesario orar, ¿por qué esa tarea la desempeñaron los apóstoles? Yo quiero que en esta noche tú entiendas que a tu oración es necesario que le añadas obras, no para que seas salvo, no me estoy refiriendo a que seas salvo, porque uno no es salvo por obras, uno es salvo simplemente por Dios. Me estoy refiriendo a que cuando ores es necesario a esa oración añadirle obras. La Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Y cuando hablo de obras es todo lo que hemos venido viendo a lo largo de estos tiempos de adoración. Procesos, sacar iniquidades, sacar cautividades, manifestar la voluntad de Cristo en nosotros. Yo solamente quiero invitarte en esta noche a que adoremos. Es muy contraproducente cuando se le dice a una persona, es necesario hacer procesos, porque la gente cree que ya simplemente con haber aceptado a Cristo en su corazón ya se le solucionó la vida. Nos han vendido una mentira tan grande, pero gracias a Dios tenemos un Dios mucho más grande, un Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nos han vendido la idea absurda de que haga una oracioncita y ya no tiene que hacer nunca nada más porque usted ya es nueva criatura. Han interpretado mal ese texto bíblico. Tú y yo vamos a llegar a ser nueva criatura, nuevas criaturas, cuando logremos pasar el proceso. Si no fuera necesario un proceso, entonces ¿por qué Jesús cuando resucitó a Lázaro no lo hizo todo él? Jesús le dijo a la gente, quiten la piedra, desaten. Ya después de que había resucitado a Lázaro, le dijo a la gente, desátenlo, pudiendo él haber hecho todo. Pero no lo hizo todo porque nos estaba diciendo, hey, iglesia, es necesario que entiendan que no lo voy a hacer todo yo. Porque Dios no está criando. Dios no está criando mantenidos. Dios no está criando personas que solamente estemos, ¿cómo decirlo para que no suene tan fuerte? Personas que estemos solamente ahí esperando a que todos nos hagan, Así, dejémoslo de ese tamaño. A Dios no le interesan personas así. Dios está buscando personas diligentes, no negligentes. Y es necesario obrar con diligencia. Por eso esto choca mucho con mucha gente. Mucha gente dice, no, ¿cómo así? Yo solamente hago una oración de fe y ya, con eso ya no tengo que hacer nada más. Ok, entonces vaya, siga viviendo así, creyendo que con haber hecho una simple oración ya todo está solucionado. Y por eso la iglesia de Cristo hoy está viviendo vidas tan deplorables, tan miserables, en donde no manifiestan nada. Me van a perdonar lo que les voy a decir, pero no concibo, no puedo creer que el que se hace llamar siervo de Dios, el que se hace llamar predicador de la palabra del Señor, tenga que vivir de
la forma en como Cristo no designó o diseñó que viva. O sea, no es normal. No es normal eso, mi hermano. Y uno es como dicen tal vez en muchas iglesias, es que está pasando el desierto, es que Dios lo está moldeando. Y ya con esa palabra, me van a perdonar la expresión, pero con esa palabra traman a la gente. Y tienen a la gente ahí esclavizada, ahí esperando y esperando quién sabe cuántos años. Yo no me imagino a un Daniel diciéndole a la gente, tranquilos, que la voluntad de Dios es que estemos acá toda la vida en la cautividad en Babilonia, no hagamos nada. No, él constantemente oraba, constantemente buscaba el rostro del Señor hasta que llegó el punto en donde él pudo encontrar el diseño para traer libertad a la gente. Y a eso quiere llevarnos Dios. No a que vivamos todo el tiempo en un desierto, no a que vivamos toda la vida en necesidad, en angustia, sino a que logremos entender que eso es producto de que hay iniquidades, de que hay cautividades, de que no hemos hecho un proceso, y que cuando hagamos el proceso, es ahí en donde la respuesta de Dios va a llegar, o se va a hacer visible a nosotros. Hoy en día hablarle a la gente, hablarle a los cristianos de procesos, es como pegarles una puñalada, la verdad. Y lo digo por personas muy cercanas a mí, por todos los cristianos que he visto, bueno, la mayoría que he visto, que dicen, yo no tengo que hacer ningún proceso, yo no tengo que soltar nada, yo no tengo que perdonar nada, yo no tengo que salir de ninguna o arrancar ninguna iniquidad. Y los ve uno más adelante con vidas totalmente lejos de Dios, porque ese no es el diseño de Dios. Dios dejó estipulado en su palabra que podamos proceder todos a ser libres, porque a libertad nos llamó el Señor. Yo quiero que adoremos en esta noche. Gracias, eterno Dios. Si la gente no entiende que debe vivir vidas en adoración, realmente no van a lograr ver hecho realidad en sus vidas lo que dice la Biblia. Así de sencillo. Porque la adoración es lo que nos une, nos hace uno solo con Cristo. La Biblia en Apocalipsis dice que Juan estaba adorando y que ahí fue donde se le abrió el mundo espiritual. Para que la verdad que está en la Escritura se haga realidad en nosotros, es necesario tener vidas de adoración. Por eso hoy en día hay tanto cristiano frustrado diciendo, hey, llevo leyendo la Biblia tantos años y no he visto nada. Porque exactamente se la ha pasado toda la vida leyéndola, más no viviéndola. Y para vivirla tengo que entender que tengo que tener una vida de adoración. Podrás orar ordenándole a la iniquidad que se vaya de ti, pero si no tienes una vida de adoración, no vas a lograr ver respuestas. Porque es que la Biblia es clara, dice, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La adoración es nuestra intimidad con Dios. Y si tú eres de los que simplemente ora, lee la Biblia, medio lee la Biblia un salmo y ya, no estás teniendo vida con Dios. Estás siguiendo un rudimento que te enseñaron en una iglesia. Suena fuerte. Por
Por eso muy pocos están dispuestos a hacer el proceso. Muy pocos están dispuestos a realmente ser libres. Se conforman con migajas. Migajas en el sentido de que oran y sienten paz. Eso se conforman solamente con eso. Cuando Dios tiene preparado para nosotros una cantidad de cosas. Una cantidad de experiencias. Una cantidad de manifestaciones de su presencia en nosotros. Pero no las vemos hechas realidad. Simplemente porque creemos que todo es solamente con orar y ya. Conozco tanta gente que se la ha pasado toda su vida orando y no han visto volver a sus hijos, no han visto volver a su esposo, a su esposa, no han visto que su economía cambie. Y no es por falta de fe. O bueno, tal vez sí, porque la fe, cuando hay fe, la misma fe nos va a llevar a entender que tenemos que hacer algo más. Pero la gente se acostumbra 30 años a orar por lo mismo, no ver respuesta, vivir amargados, vivir llorando y decir, ahí voy en Dios. No, eso no es vivir en Dios. Eso es vivir aceptando la atadura, la iniquidad, la no respuesta y decir, ok, voy a vivir sin esa respuesta. No, así no. Adoremos en esta noche. Y si tú crees y consideras que es necesario pasar procesos, adora en esta noche conmigo. Si tú eres de los que dicen, no, yo solamente tengo que hacer una oración de fe y ya todo se me soluciona, ok, sigue viviendo así y más adelante me cuentas cómo te ha ido. Te adoramos, Señor. Tú eres Dios eterno. Adóralo. Adorar no es decir, Señor, yo vengo a pedirte. No, adorar es que nuestro espíritu pueda emitir palabras de adoración, de exaltación a nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres Dios eterno, Dios. ¿A dónde podemos ir lejos de ti? Si solo tú tienes palabra de vida, solo tú tienes palabras de restauración. Nos has creado con un propósito, con un diseño eterno. Nos diseñaste con un propósito eterno, nos creaste con tu sangre, con tu poder. Nos has diseñado con tu amor, con tu sacrificio nos diste vida, mi Señor, mi Dios. Adora al Señor en esta noche. Te damos honra y alabanza, Señor. Tú eres santo, Dios. Tú eres digno, amado Dios. Tú nos diseñaste con tu mano, nos has creado con un propósito eterno.
Gracias, Señor. Eres Dios eterno. Tú eres Dios maravilloso y no hay nadie como tú, mi Señor. Tú nos creaste con tu mano poderosa. Gracias, Dios. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, mi Señor. Gracias, Señor. Tú eres digno, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios, maravilloso y eterno Dios. Tú nos creaste para adoración tuya, Dios. Tú nos formaste con tu mano, mi Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios. Qué bueno es poder adorar al Señor en esta noche. Yo quiero compartir con ustedes una palabra. Considero que estos tiempos no son para andar diciéndole a la gente, sigan así, vivan así como están viviendo, que así van muy bien. No. Creo que esto no es tiempo para decirle a la gente, traigan dinero a las iglesias y hay alimento en sus casas, simplemente por traer el dinero y pensar que al traer dinero a la iglesia, o al traer, no, al llevar dinero a la iglesia, con eso vamos a traer libertad. No, no y no. Así no se trae la libertad que Dios tiene para nosotros. Vuelvo a lo mismo que dije al principio. Es necesario hacer procesos. Es necesario que entendamos que tenemos que nosotros mismos tomar decisiones en Dios. No es posible torcerle el brazo a Dios con dinero. No es posible. O sea, no pretendamos que pecamos, traemos una ofrenda y ya empatamos. No, Dios no se mueve así. Dios no se manifiesta así. Yo creo que es necesario poder morir todos los días a lo que tengamos que morir. Pasiones, deseos, anhelos. Y a todo lo que no vaya conforme a la voluntad de Dios. Es necesario morir a todo eso. Porque de nada sirve que traigamos dinero o llevemos dinero a una iglesia y le llenemos el bolsillo a un pastor, si realmente con eso no estamos logrando manifestar a Cristo en nosotros. Conozco mucha gente que es fiel con sus diezmos y sus ofrendas, pero que no ven respuesta de absolutamente nada. Y no estoy diciendo que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar. Hay que hacerlo, pero entendiendo cómo hay que hacerlo. Que eso ya lo hemos visto muchas veces. Yo quiero en esta noche que miremos el tema de la iniquidad, sacando la iniquidad de nosotros, de nuestra casa,
de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de todo lo que nos pertenece, es necesario sacar la iniquidad. Es necesario poder sacar la iniquidad. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, 7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tú debes tener en cuenta y debes tener muy claro que el evangelio que tú estás viviendo no es solamente para tu vida. El evangelio es también para tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, y de ahí en adelante todas las generaciones. Pero es tu labor, tu responsabilidad, poder abrir el camino para que tus hijos puedan andar en un camino libre de iniquidad. Hay una parte en la Biblia que dice que los hijos son santificados en los padres. Obviamente hasta cierta edad, porque de ahí en adelante cada persona toma sus propias decisiones. Pero en lo que compete a los padres hacia sus hijos, poder que esos padres puedan realmente hacer el proceso que les corresponde hacer. Porque vemos claramente que en la Biblia dice que es visitada la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso nos tiene que llevar a poder realmente sentar cabeza y hacer un proceso. No vivir un evangelio liviano, leve, suave, flojo, como el que se vive hoy en día. No. En donde la gente cree que por ir cada 8 días a una iglesia, ya, con eso están librando su batalla. No. Así no se libra una batalla. Una batalla es entendiendo cuál es el proceso que tengo que hacer, ejecutándolo, haciéndolo y viendo respuesta. En mi vida y en mis hijos. Porque no es justo que una persona diga, yo hago una oración y ya con eso me alejo de todo y no tengo que volver a pecar y ya, mi vida está bien. Ok, y tus hijos tienen que cargar con las consecuencias de tus actos. Lo dice la Biblia, lo estamos leyendo. Todo acto que tú haces trae una consecuencia sobre tus generaciones. Por eso la Biblia dice que los hijos se santifican en los padres. Muchos dicen, ay, es que eso de la iniquidad no existe. Lo estamos viendo. Y si no existe, entonces porque vemos en una generación en donde todos los hombres son alcohólicos, por ejemplo, y en la siguiente los hombres también salen alcohólicos y heredan lo mismo. O vemos en algunas familias que el papá salió alcohólico y el hijo también. Estamos viendo cómo se heredan las maldiciones. La iniquidad es eso, es una maldición que se comienza a heredar. Es una maldición que se comienza a heredar de los padres hacia los hijos, lo dice la Biblia. Y en muchas iglesias no quieren reconocer que la iniquidad existe. No reconocer que la iniquidad tiene más poder que Dios, no. Es reconocer el error, reconocer dónde está la falencia, la raíz, arrancarla para ver libertad, para vivir realmente un evangelio de libertad, no la miseria y el evangelio tan leve que se vive hoy en día. Yo personalmente estoy aburrido, estoy cansado de el evangelio tan liviano que se está viviendo hoy en día en la iglesia de Cristo. Un evangelio en donde solamente creen que van, se cantan unas cancioncitas, se da una palabra ahí toda reposada, una palabra que no tiene sentido, y ya con eso libramos la batalla. No, mi hermano, así no se libra la batalla que Dios nos está llamando a librar. Así no, de esa forma no, de esa forma tan cínica y tan liviana no. Y es responsabilidad 1000 veces más, creería yo, de los pastores, de los líderes, de los dirigentes de las iglesias. Pero vemos acá que dice que la iniquidad cae de padres a hijos y de hijos a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si tú crees que lo que tú haces no va a tocar a tu hijo, sigue viviendo como estás viviendo. Y más adelante te vas a dar cuenta que tus hijos van a comenzar a vivir las consecuencias de lo que tú hiciste. Ahí es donde vas a decir, realmente, ese error que yo cometí hoy cae sobre mi hijo. Y no esperes hasta ese momento, cuando puedes solucionar las cosas ya. Cuando simplemente con arrancar la iniquidad
estás librando la vida de tus hijos de que tengan que vivir cosas por culpa tuya. Tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Es necesario entender que tenemos que arrancar la iniquidad de cada uno de nosotros. No solamente es hacer una oracioncita y ya hice la oración de fe, ya toda mi vida está arreglada. Si es así, entonces es porque la iglesia de Cristo vive vidas tan miserables como las que viven hoy en día. Vidas en donde no ven respuestas, vidas en donde se la pasan a toda hora pidiendo consejería. Y no es que esté malo pedir consejería, pero son personas que piden consejería y no ven respuesta de nada. A eso no nos llamó el Señor. A eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó realmente a ver respuestas. El Señor nos llamó a hacer procesos y que realmente los procesos traigan resultados en nosotros. ¿O no están cansados de orar por algo que no ha llegado y ya llevan mucho tiempo orando por lo mismo y nada que llega? ¿No les ha pasado? ¿O solamente me ha pasado a mí? Y es ahí donde uno tiene que entender, hey, o ya oré, pero no pasó nada. No es porque la oración no tenga efecto, sino porque es necesario hacer algo adicional. ¿Cómo así algo adicional? O sea, Dios ya hizo su parte, Cristo ya hizo su parte. Y la Biblia dice que Él está esperando hasta que nosotros manifestemos realmente a Cristo. En una parte de la Biblia dice que la naturaleza aún está clamando para que nosotros nos manifestemos. La iglesia de Jesucristo. Y manifestarnos no es, ay, vamos a reunirnos a hacer un concierto. Eso no es manifestarse. Vamos a reunirnos a hacer una oracioncita. No. Manifestarse la iglesia de Cristo es que tomen posesión de los territorios. Es que tomen posesión del mundo espiritual que gobierna los territorios, que gobierna la política, que gobierna allí los dirigentes de una nación. Eso es tomar posesión. No la ridiculez, perdónenme la expresión, pero no es la ridiculez que viven hoy en día la mayoría de cristianos, en donde no manifiestan nada. En donde muchos cristianos se la pasan diciendo, sí, que les den plomo a los que se están manifestando, porque ¿cómo así que se están manifestando? Eso no es lo que Dios está hablando en su palabra. Y duele ver la realidad triste de la iglesia cristiana. Si la iglesia entendiera que tiene que hacer procesos y los hiciera, mi hermano, otro sería el cuento, otra sería la historia. Pero duele ver cómo la iglesia de Jesucristo no entiende que se quedó en la época de no ver respuestas. Se quedó en la época en donde creen que con dar un diezmo y una ofrenda ya le están doblando el brazo al Señor. Mi hermano, mi hermana, de nada sirve que tú diezmes y tú ofrendes si no estás viviendo una vida de adoración con el Señor. Déjame decirte que estás perdiendo tu dinero. Porque si no pretendes y no tomas la decisión de vivir una vida como Dios quiere que la vivas, estás perdiendo tu dinero. Simplemente le estás enriqueciendo el ministerio a alguien. Fuerte. Fuerte, pero es la verdad. Es totalmente la verdad. De nada me sirve a mí pararme enfrente de ustedes aquí en nuestros tiempos de adoración y decirles, tranquilos, tranquilos hermanitos, lleven su dinero a las iglesias y todo va a estar bien. Esa no es la forma. Porque Dios no se compra, porque Él es el dueño de todo. A Él no se compra con dinero. Mi responsabilidad es pararme aquí a decirles, hey, hay iniquidades que se están manifestando y es necesario arrancarlas. Es necesario que limpiemos el camino que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero la mayoría de pastores, de líderes, de dirigentes, de cristianos que conozco, que se les ha dicho, hey, hay iniquidades, son los primeros que se levantan a decir, yo ya hice mi oración de fe y ya todo está hecho. Y uno va y mira más adelante los hijos y están viviendo y heredando las iniquidades que ellos abrieron. ¡Qué injusticia! Pero la injusticia no es de Dios. La injusticia es de la gente, de los cristianos que no entienden que tienen que hacer un proceso para poder ver realmente la respuesta de Dios. Si, vuelvo y te digo, si eres de los que crees que con simplemente haber hecho una oración de fe ya todo se te solucionó, sigue viviendo así. Más adelante vamos a ver cómo está tu casa y tus hijos. Sigue viviendo como estás viviendo. Tranquilo. Nuevamente leo. Que de ningún modo tendrá por inocente el malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es necesario arrancar la iniquidad. Y mira lo que dice Juan 11. Juan 11, versículo 38. Juan 11, 38.
Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Aquí estamos viendo lo que ocurrió con Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y miren, yo quiero que ustedes pongan todo su entendimiento espiritual en lo que estamos viendo. Ustedes son muy inteligentes porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Y debemos entender que la Biblia no es un libro de historias. Ay, tan bonito, sí, Jesús resucitó a Lázaro. No, la Biblia es un libro de diseños. Todo en la Biblia es un diseño. Un diseño que tenemos que ejecutar en nuestra vida. Es un diseño. Versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Un momento. Si Jesús, siendo tan poderoso como es, ¿por qué Él no quitó la piedra? Porque Él no quitó la piedra. Teniendo la fuerza, el poder, siendo Dios, ¿por qué Él no quitó la piedra? Porque Él le dijo a la gente, hey, vengan, quiten la piedra. Porque es ahí donde está la revelación. En un proceso en Dios, el primero que toma el paso o da el paso al comenzar el proceso, eres tú. Somos nosotros. Tú eres el primero que dice, yo tomo la decisión de soltar esta iniquidad. Yo tomo la decisión de arreglar las cosas, de emparejar el camino que está mal para mis hijos. No es posible que los cristianos sean tan envidiosos, tan egoístas y que piensen únicamente en que ellos sean libres y no dejarles un camino libre a sus hijos. Cuando la Biblia dice que los hijos son santificados en los padres. Nuevamente, dijo Jesús, quitad la piedra. Tú y yo somos los que tomamos la decisión, la primera decisión. Yo soy el que digo, Señor, necesito hacer un proceso. Necesito arrancar toda la iniquidad que pueda haber en mi vida, porque quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder, quiero ver respuestas en mi vida y no solo en mi vida, sino en mis hijos, en mis generaciones. Somos cada uno de nosotros los que tomamos la primera decisión. No es Dios. Dios no es el que decide hacerte libre, porque Él ya hizo lo que le correspondía hacer. Tú eres el que toma la decisión de tomar lo que Él ya hizo y establecerlo en tu vida para ser libre. Sigamos. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Ahí no dice, entonces Jesús quitó la piedra. Aquí dice, entonces ellos, los demás, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ese es el proceso, o esa es la consecuencia de cuando tomas la decisión. Tú tomas la decisión de acercarte a Cristo, lo aceptas, y cuando lo aceptas, tu espíritu nuevamente se levanta. Tu espíritu nuevamente toma vida, sale del letargo en el cual está. Pero eso no significa que seas totalmente libre. Perdóname, te quito la venda de esta mentira que nos han vendido en las iglesias. Que tú hagas una oración de fe no significa que seas totalmente libre. En ningún lado en la Biblia dice eso. En ningún lado en la Biblia dice que haces una oracioncita y ya eres totalmente libre. No. La Biblia dice que en Cristo somos nuevas criaturas, sí, pero para llegar a ser nuevas criaturas tenemos que pasar un proceso. Creería yo que muchos procesos. Para quitar todo lo que pueda haber en nosotros que no le agrade al Señor y se manifieste Cristo y ocurra lo que le pasó a Pablo. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para que eso ocurra, tenemos que pasar muchos procesos en donde soltemos toda la iniquidad que pueda manifestarse. Sigue diciendo, versículo 44, y el que había muerto salió atadas las manos, ojo a esto, atadas las manos y los pies
con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, desatadle. ¿Por qué no lo desató Jesús? Jesús hubiera podido haber hecho esto y ya, desatado. Pero aquí Jesús nos está diciendo, hey, yo te doy vida, pero es tu responsabilidad traer libertad de ataduras, de que la libertad de Cristo se manifieste en nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, no es responsabilidad de Cristo. Cristo ya venció, ya hizo la labor que le correspondió a Él hacer. Pero tu labor y mi labor es tomar lo que Él ya hizo, ese regalo enorme, no solo de la salvación, sino de la libertad que Él hizo, establecerlo en nosotros. Y para establecerlo es necesario morir a muchas cosas, crucificar mi carne, es necesario morir a mis pasiones, a mis deseos, a todo lo que yo tenga que morir. Y poder hacer un proceso bien hecho, soltando toda la iniquidad que tenga que soltar. Pero cuando se le habla de esto a la gente, dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Yo solamente con hacer una oracióncita ya soy libre. Ok, vuelvo y lo digo por tercera vez. Sigan viviendo así. Y más adelante vamos a ver cuál ha sido el avance. Nuevamente leo la parte final del 44. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Jesús hubiera podido desatarlo, claro. Cuando lo resucitó, Lázaro hubiera podido haber salido desatado. Claro. Pero aquí Jesús nos está diciendo, hey, primero es necesario que tú tomes la decisión de ser libre. Segundo, cuando ya logramos aceptar, cuando ya logramos darle ese lugar a Cristo, no se acaba nuestra tarea ahí. Es necesario hacer procesos para traer libertad. Es necesario poder traer ese proceso y ser realmente libres. Porque nos han enseñado, se la pasan diciéndonos en las iglesias, deje de pecar, deje de pecar, deje de pecar. Y la gente, obligado, deja de pecar, pero nunca fue libre. Dejó de pecar, pero nunca fue libre. Es totalmente diferente. Dejó de pecar porque sometió su carne y tomó una decisión tal vez de decir, no, ya no voy a pecar más. Ok, dejó de pecar. Pero tal vez eso lo carcome, tal vez lo que él vivió sigue diciéndole, hey, hazlo, hazlo, hazlo. Y él tiene esa lucha interna, esa persona. Dejó de pecar, pero no fue libre. Es totalmente diferente. Ahora, la persona dejó de pecar y tal vez se acostumbró a vivir con ese remordimiento, con eso que le está diciendo peca, 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 y nunca hizo un proceso. Listo. ¿Y las generaciones siguientes qué? Tienen que cargar con esa maldición. Tienen que cargar con esa herencia. Porque nadie se ha atrevido a decir en ninguna iglesia, hey, iglesia, no van a cambiar sus vidas y sus familias con dinero. Van a cambiar sus vidas y sus familias cuando hagan un verdadero proceso de iniquidad. Es ahí donde tu vida va a cambiar. Es ahí donde vas a ver que tus hijos no van a vivir lo que tú viviste. Pero conozco familias, la mamá llegó a Cristo, se separa. Y llegó a Cristo, la hija se consigue a alguien y se separa. La nieta también, la bisnieta también. Y esta mamá solamente, Señor, ayúdala. ¿Qué hacemos? Y Dios en su palabra muy clara, muy bien estipulado, dice, hey, es que si no haces un proceso, si no te levantas a ser vallado, tus hijos van a seguir viviendo lo que tú viviste. Lo dice muy claramente la Biblia. Y si no, lo vemos en el Antiguo Testamento. Abraham fue mentiroso. Y las siguientes generaciones fueron mentirosas. Vivieron lo mismo. Entonces la iniquidad es algo latente. No le estoy dando más poder a la iniquidad que el poder que tiene Dios. Pero es necesario identificar dónde está el error, la raíz, para arrancarla y ver libertad. Es necesario. Es necesario poder hacer el proceso que hizo Lázaro. Tomar una decisión, quitar la piedra. Permitir que Cristo se manifieste en nosotros. Pero tomar la decisión de ir arrancando, de ir soltando, de arrancar de nosotros toda iniquidad, todo lo que a Dios no le agrada. Es necesario hacerlo. Si no lo hacemos, vamos a vivir evangelios tan frustrantes. Conozco muchos muchachos que me dicen, Cristian, yo no quiero saber nada de cristianos. Yo les pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué les hizo Dios? Y me dicen, Dios no me ha hecho nada. Pero mi familia que es cristiana
no han logrado nada siendo cristianos. Viven predicando y viven diciendo que tienen a un Dios que hace milagros, tienen a un Dios que trae libertad y los veo toda la vida atados. No han podido salir de X o Y situación. Sencillamente lo que se ve ahí es el actuar puro y total de la iniquidad. La iniquidad está muy latente en la iglesia de Cristo. Si no es así, entonces porque al principio, miren desde dónde viene esta iniquidad. Al principio hubo división entre dos hermanos. Y al haber división entre dos hermanos, Caín y Abel, esa iniquidad nunca se saldó, nunca nadie se levantó a eliminar esa iniquidad. Y esa iniquidad hoy en día está latente en la iglesia. Porque si nos damos cuenta, en la iglesia de Cristo es donde más divisiones hay. Nomás si vemos las denominaciones. Una cantidad enorme de denominaciones, perdónenme, es la decisión más absurda que la iglesia ha podido tomar. Me salgo de esta iglesia y voy y monto una denominación. Me salgo de esta iglesia y voy y monto otra iglesia. Me salgo y en eso se la pasa a la iglesia. ¿Saben cómo se llama eso? Iniquidad, espíritu de Caín. Porque el espíritu de Caín trae división entre hermanos. Y la mayoría de iglesias se han abierto a causa de que esas personas que estaban en esa iglesia hubo una división y al haber esa división, ellos salieron de esa congregación y abrieron una nueva. La mayoría ha sido así. ¿Qué se ve ahí? Iniquidad. Eso es lo que se ve en Génesis. Iniquidad. Y ahí, o sea, esa iniquidad ha venido manifestándose a lo largo de toda la vida, de toda la existencia de la humanidad, y hoy en día está latente. Qué tristeza. Qué vergüenza. Ver cómo una iniquidad ha vivido durante toda la existencia de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jesucristo. Mientras tanto, los pastores, los dirigentes, la gente cristiana que dice es que la iniquidad no existe. Ok, sigan viviendo y creyendo que no existe iniquidad. Sigan creyendo que no hay iniquidad y sigan heredando las maldiciones de sus padres. Nos han enseñado a podar el pecado. ¿Cómo hace apodar el pecado? Nos han enseñado solamente deje de pecar, deje de pecar, deje de pecar. Y si se dan cuenta, una persona toma la decisión de dejar de pecar, pero cuando vuelve y la embarra, cuando vuelve y cae, cae peor, porque no ha sido libre. Simplemente lo han obligado a dejar de pecar. Pero no han traído libertad a esa persona. ¿Saben por qué? Primero, porque los que están ministrando ni siquiera saben cómo traer libertad. Duele. Duele ver que los ministradores más usados del Señor no saben cómo traer libertad a una gente. Y creen que con echar fuera demonios ya la gente es libre, cuando muchas veces no es ni un demonio, es una iniquidad. Y la iniquidad no se arranca diciéndole fuera, 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 como nos han enseñado a sacar demonios. La iniquidad se saca con un proceso, y lo estamos viendo, lo dice la Biblia. Complicado. Complicado. La primera decisión la tomas tú y es necesario hacer procesos. Es necesario poder hacer procesos. Miremos la iniquidad como una raíz. Imagínate en estos momentos un árbol. Está la raíz del árbol, está el tronco y está las hojas o el fruto del árbol. La raíz es la iniquidad. El tronco es la maldad y las ramas o el fruto o las hojas es el pecado. ¿Qué pasa cuando tú podas un árbol? Cuando tú coges el arbolito y ya lo ves muy frondoso, entonces comienzas a quitarle hojas, a quitarle ramas. ¿Qué pasa más adelante? El árbol crece más grande. Eso es lo que nos han enseñado a hacer con el pecado. A podar el árbol, simplemente. Por eso conozco mucha gente que dejan de pecar por un tiempo, pero nuevamente vuelven y le embarran y caen peor. Y no los juzgo. No es, bueno, sí es culpa de ellos, pero más es culpa de que no han entendido de que hay algo que se llama iniquidad. Cuando tú logras entender que hay una iniquidad y cuando tú la logras arrancar, vas a vivir un evangelio de libertad total, no de libertad momentánea.
O sea, los cristianos se acostumbraron a vivir así. Hoy estoy bien, mañana mal, bien, mal, bien, mal. A eso se acostumbraron los cristianos. Y todavía se atreven a decir, es que estoy viviendo en la perfecta voluntad de Dios. Dios me tiene viviendo así. No, mi hermano. Dios no te tiene viviendo de ninguna forma. Tú, por no querer hacer un proceso adecuado, estás viviendo consecuencias de la misma iniquidad que abrieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Hasta tú mismo abriste esas iniquidades. ¿Mm? Muchos dicen, ay, pero ¿cómo me va a tocar a mí vivir lo que hicieron mis abuelos? Lo dice la Biblia, mi hermano, lo acabamos de leer. Éxodo capítulo 34. Y si no entendemos que tenemos que hacer un proceso acorde, un proceso en donde podamos sacar todas esas iniquidades, no vamos a vivir un evangelio vivo. Y por eso muchos jóvenes, por eso muchos niños que vivían su vida en la iglesia, en la escuela dominical, iban allí, cantaban, iban allí y tocaban algún instrumento en alguna iglesia, y llegaron a la edad de los 13, 14, 15 años y se retiraron totalmente de la iglesia, no quieren saber nada de las iglesias, es básicamente por eso, porque se han dado cuenta de que el Dios que predican, el Dios de que es el dueño de todo y trae respuestas, no ha traído ni una sola respuesta a esos que están predicando. Y no es por culpa de Dios, es por culpa de la gente que no ha entendido que si no arrancan iniquidad, no van a vivir un evangelio vivo. Si no arrancan iniquidad, no van a vivir respuestas. Esa es la verdad que está viviendo la iglesia de Cristo hoy en día. No es una iglesia triunfante, lamentablemente. Ay, pero ¿cómo maldice la iglesia? No, estoy diciendo lo que realmente está viviendo la iglesia de Cristo. Si fuera una iglesia triunfante, no consultarían a la iglesia católica cuando tienen que tomar decisiones en una nación. Consultarían a la iglesia cristiana. Irían y le dirían a la iglesia cristiana, hey, vamos a poner un presidente. ¿A cuál ponemos? A la iglesia cristiana, no a la iglesia católica. No es una iglesia triunfante la iglesia de Cristo hoy en día, lamentablemente. Porque lo que más latente está en la iglesia de Cristo son ataduras. Y esas ataduras se llaman iniquidad. Y quiero dejar hasta acá. No quiero avanzar más. Y solamente quiero dejarte con esta intriga. ¿Estás dispuesto a seguir viviendo con iniquidad? ¿Estás dispuesto a seguir viviendo la vida que vives? ¿Estás muy contento y muy contenta con la vida que vives? Si es así, haz caso omiso a lo que te dije. Ok, sigue viviendo como vives. Pero si tú dices, hey, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Ok. Te invito entonces a que sigas estando en los tiempos de adoración. Si tú quieres realmente ver libertad en tu vida, sigue en los tiempos de adoración. Invita a más personas, si quieres. Mi intención no es hacerme famoso. No, a mí la fama no me interesa. Hacerme conocido tampoco me interesa. A mí lo que me interesa es que la iglesia de Jesucristo sea libre. Totalmente. Realmente. Total, total, total. No es como la iglesia, como vive hoy en día la iglesia, que ve destellos, así como cositas, y con eso se acostumbran. Qué tristeza. En lugar de preferir ser libres totalmente. Mis hermanos, yo quiero que en esta noche oremos. Vamos a orar y vamos a participar de la sangre de Cristo. Lo que más trae revelación a tu vida, discernimiento, y te ayuda a identificar cuáles iniquidades están afectando tu vida, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para tomar una vez cada año, como en muchas iglesias lo hacen. No es para tomar una vez cada 6 meses, como en muchas iglesias lo hacen. Y solamente para casados y bautizados. En ningún lado de la Biblia dice eso, mi hermano. Mi Biblia, que es la misma tuya, dice, tomad de ella todos. Todos. Si tú me dices en qué lado dice solamente para casados y bautizados, te doy $1,000,000. Y ya había hecho esto yo antes. Acá. Pero en ningún lado dice que solamente para casados y bautizados. Después, más adelante, volvemos a retomar el tema de la Santa Cena, que ya lo habíamos visto, no sé si recuerdan. Quiero que participemos de la sangre de Cristo. En Éxodo la Biblia dice que donde colocaban la sangre de Cristo, donde colocaban la sangre del Cordero, la plaga de muerte no podía entrar. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres lograr identificar las iniquidades que te están afectando? Esta es el diseño, la sangre y el cuerpo de Cristo.
Yo quiero que oremos en esta noche. Si Dios te habló, si Dios te está diciendo, hey, mijo, despabilémonos, es necesario ser libres, es necesario hacer procesos para traer libertad. Yo quiero invitarte a que oremos en esta noche y a que juntos participemos de la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos de la forma en como nos amas. Porque amor como el tuyo no hay, no existe. Solamente tú, Señor, nos amas de esa forma. Señor, hoy queremos participar de tu sangre y de tu carne. Y te rogamos, Señor, que puedas traer libertad a nuestra vida, pero que nos des el diseño para traer libertad a nosotros. Señor, que nos enseñes cómo arrancar iniquidades para traer libertad, no momentánea, no momento, Señor, ahí donde vemos respuestas poquitas, no, sino libertad total, que podamos ser una iglesia triunfante, que nada nos quede grande, sino que todo lo podamos lograr en ti, a través, Señor, de el sacrificio que nos diste, que es nuestra mayor victoria. Participamos de tu sangre, Señor, que es ese sacrificio, y de tu sangre y de tu carne. Y declaramos, Señor, como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y declaramos, Señor, que tú nos muestras cuáles son esas iniquidades que se están manifestando, que no permiten que seamos libres, para poderlas arrancar y traer libertad total en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participa en esta noche, si tienes ahí el cuerpo y la sangre de Cristo, te invito a que participes en esta noche declarando que Dios te muestra esas iniquidades. Puedes identificar esas iniquidades para traer libertad a tu vida. Amén. Participa, por favor. Qué bueno es nuestro Dios, que nos permite tener un tiempo en su presencia, en su palabra. Aparte de lo que hemos hablado, quiero que te lleves algo en esta noche adicional. Quiero que entiendas una cosa. La Biblia no es un libro de historia. No. Si tú crees que la Biblia es un libro histórico, un libro de historias bonitas, de cuentos bonitos de la antigüedad, estás perdiendo tu tiempo en la Biblia. Tú debes entender que la Biblia es un libro de diseños, es un libro de juicios, es un libro en donde tú vas a encontrar el diseño para tu libertad. Es tu manual, sí, aparte de que entendemos de que es nuestro manual de vida, debemos entender que es el libro en donde vamos a encontrar el diseño para nuestra libertad. El centro de la Biblia es Cristo. Y debemos dejar de leer la Biblia como algo histórico, como algo, ay sí, una historia, ahí, no. Debemos entender que es un diseño. Y si es un diseño, es para ejecutar ese diseño tal cual como está en la Biblia. ¿Amén? Quiero que oremos para terminar en esta noche. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que les confirmes a cada una de las personas que están conectadas en esta noche la palabra que hemos visto en esta noche. Que tú mismo, Señor, te ruego que puedas hablarles en los sueños, en visión, a través de tu palabra, confírmales que es necesario arrancar iniquidad para traer libertad total a nosotros. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que se conectan en esta noche. Y declaro, Señor, que tiempos de respuesta vienen. Tiempos en donde ellos pueden arrancar iniquidades y ver tu respuesta y ver tu bendición y vivir un evangelio vivo y real, Señor. Un evangelio totalmente real. Te doy gracias, eterno Dios. Gracias por tu amor y bondad. Y declaramos que no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos nuevamente el día miércoles para nuestro tiempo de adoración, para continuar viendo temas, bueno, este tema específico que no es cortico, es muy extenso. Y sé que si tú decides hacer el proceso, Dios va a traer libertad a tu vida. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos nuevamente el miércoles. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este tiempo de adoración. Declaro bendición sobreabundante en cada uno de sus hogares, sus casas, sus ideas, sus negocios, sus empresas, sus empleos. Y declaro que todo lo que han estado esperando en Dios tiene que llegar. Y ese proceso va a traer respuestas. Ese proceso va a hacer que lo que ha estado ahí tan retenido sea soltado y pueda llegar a tu vida. Amén.
Dios les bendiga, nos vemos el miércoles 6:30 de la tarde. Por favor, compartan este tiempo de adoración con sus contactos y amigos, ¿vale? Mil bendiciones, hasta el miércoles.